Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva explicación de la ficha pedagógica del Plan Educativo Aprendamos Juntos en Casa, esta vez correspondiente al proyecto 5 en la semana número 2 para el Bachillerato General Unificado. Empecemos. En esta semana se trabajará con las asignaturas del área de Historia, Educación para la Ciudadanía, Filosofía, Lengua y Literatura, Matemática e Emprendimiento y Gestión. El tema de esta semana es la interculturalidad en el Ecuador. Empezamos con la actividad 1 que corresponde a la asignatura de Historia. Numeral 1. Lee el siguiente texto. Cuando hablamos de diversidad cultural, nos referimos a las múltiples formas de expresar su propia cultura, que dentro de un mismo territorio tienen cada uno de los grupos humanos que ahí conviven. Aquí vamos a terminar de leer este texto que tiene que ver con la diversidad cultural. Tenemos un cuadro también que habla sobre el Estado plurinacional e intercultural. Una vez que hayamos hecho la lectura, pasamos al numeral 2. Responde las preguntas en tu cuaderno. ¿Cuáles son las principales características y aportes de algunas culturas del Ecuador? Puedes ayudarte del libro de texto del área de Ciencias Sociales para responder a esta pregunta. Esto lo vamos a encontrar en la página 114 hasta la 127 del libro de segundo año de Educación para la Ciudadanía. Y podemos responder: los indígenas se caracterizan por determinados rasgos físicos muy demarcados, como la piel mestiza, ojos negros, cabello oscuro y lacio y una contextura robusta. Han alcanzado un rol protagónico en la sociedad, logrando el reconocimiento de su existencia como pueblos o nacionalidades y recibiendo con ello de los gobiernos la titularidad del territorio donde se asientan y el derecho a su autodeterminación mediante sus formas de gobierno y su cultura. Aquí he topado lo que corresponde a la cultura indígena, de ahí les faltaría a ustedes ubicar lo de los afroecuatorianos, mestizo y montubio. Eso lo van a encontrar en las páginas que les indiqué. ¿Cuáles son los principales aportes de algunas culturas precolombinas como mayas, incas y aztecas? Para responderla puedes ayudarte de tu libro de historia. Esto lo vas a encontrar en el texto de historia en la página 16 y 24 del tercer año de bachillerato. Y voy a responder lo que se refiere a los incas. Ustedes tendrían que responder sobre los mayas y los aztecas. Los incas. Las matemáticas incas tuvieron mayor aplicación en el campo económico. Desarrollaron una aritmética sencilla con fines estables, basada en el sistema decimal. Emplearon la suma, la resta, la multiplicación y la división. El calendario inca se desarrolló a partir de la observación de los movimientos del sol, la luna y las estrellas. Los chamanes incas utilizaban hierbas, minerales, animales vivos y disecados, oraciones y canciones para sanar a los enfermos. Tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué entendemos por filosofía latinoamericana? ¿Cuáles son sus principales características? Puedes ayudarte de tu libro de filosofía para responder estas preguntas. Esto lo vamos a encontrar en la página 98 del texto de filosofía de segundo año de BGU. Podríamos responder algo así. Se trata la reflexión sobre de una serie de problemas que han evolucionado a lo largo de la historia y que tiene que ver con el ser latinoamericano, la historia del pensamiento en Latinoamérica y sobre la emancipación de la cultura latinoamericana respecto a la cultura dominante de Occidente. Aquí tendrían que buscar también las principales características de la filosofía latinoamericana. La siguiente pregunta: ¿qué significa la siguiente frase? Unidad en la diversidad. Aquí ya ustedes deben responder de acuerdo a su criterio y conocimiento. Tenemos la última pregunta de la actividad número 1. ¿Qué relación puede existir entre salud, cultura y entretenimiento?
Podría aportar diciendo tanto la salud como la cultura y el entretenimiento nos dan bienestar personal y físico, puesto que funcionamos mejor al tener nuestro cuerpo sano, al tener buenas costumbres y hábitos, y con el entretenimiento podemos mantener nuestra salud mental y nos mantenemos lejos del estrés. Y así hemos concluido la actividad número 1 y pasamos a la actividad 2 con la asignatura de lengua y literatura. Analiza el siguiente contenido. Variedades lingüísticas presentes en el Ecuador como elemento de identidad. Dentro de nuestro país, el español también presenta variedades dialectales. Las personas de la región de la sierra y la costa hablan el mismo idioma. Sin embargo, es fácil notar las diferencias. A estas diferencias las conocemos como variedades diotópicas regionales y nos permite distinguir los matices del español que hablan personas de distintas regiones geográficas. El siguiente cuadro nos ilustra estas diferencias. Bueno, debemos revisar este cuadro que tienen aspectos de pronunciación y de vocabulario. Esto lo podemos encontrar en el texto de lengua y literatura en la página 199 y 200 del segundo año de bachillerato. El numeral 2 nos dice responde las siguientes preguntas, pero en la ficha no pone preguntas en esta actividad, así que pasamos al numeral 3. Descubre cuál es la posible nacionalidad de la persona que dice las siguientes frases. Órale, güey, lleva la troca a la mecánica y me traes unos tacos. Bueno, esto claramente es nacionalidad mexicano. Tengo unas entradas al partido. Po cachay, eta veganamo po. Bueno, así hablan los chilenos. Y así debemos leer las otras frases y ubicar a qué nacionalidad creemos que pertenecen. La actividad 4. Investiga el significado de los siguientes quichuismos. Huasipungo, Yacta, Huasicama, Runa, Cucayo, Chaquiñán, Xungo, Xigra. Aquí he ubicado el significado de 3 de estos quichuismos. Huasipungo, tierras que cultiva el indígena. Yacta, antiguos poblados de los Andes. Huasicama, quien se encarga de las labores fuertes. En el numeral 5 nos dice, investiga las diferentes variedades lingüísticas existentes en el Ecuador. Aquí ya les toca a ustedes realizar esta investigación, indicándoles que en las páginas que les di van a encontrar sobre estas variedades lingüísticas. Y así hemos terminado con las actividades de lengua y literatura y pasamos con la actividad 3 que corresponde a matemáticas. Analiza el siguiente artículo de los sistemas de numeración en las diferentes culturas a lo largo de la historia. Aquí debemos hacer una lectura un poquito larga que nos va a hablar de los diferentes sistemas de numeración que han tenido las culturas antiguas. Y una vez que hayamos leído, continuamos con el numeral 2. Responde. ¿Cómo crees tú que los diferentes sistemas de numeración influenciaron en la cultura de los diferentes pueblos? Podríamos poner que cada pueblo contaba con su propio sistema de numeración, lo que permitió en cada uno de ellos un cambio radical en cuanto a la contabilización o cuantificación de lo que desearan conocer. Así sabían con exactitud sobre cantidades de sus excedentes, tanto para la comercialización o el consumo. Tenemos la actividad 3 sobre la base del artículo. Representa los siguientes números en los diferentes sistemas de numeración, incluido con base 2, 5 y 10. Aquí tenemos unas cantidades que hay que representarlos de acuerdo a las culturas que presentó las lecturas. Aquí yo he ubicado uno que quedaría de esta forma. Ustedes pues podrían escoger las otras culturas y ubicar el resultado de estas cantidades en esa numeración. Y pasamos con el numeral número 4 que nos dice conecta con matemática.
Con el crecimiento de la población y la tecnología, se han ido unificando los sistemas de numeración. Por nuestra parte, utilizamos más comúnmente el sistema base 10, en el cual, para simplificar ciertas operaciones, ocupamos los logaritmos o exponenciales en base 10. Indaga acerca de logaritmos y exponentes en la página de la 106 hasta la 116 de tu texto de matemática de tercer curso de bachillerato. Aquí les dejo el link para que puedan buscar estas páginas en el texto respectivo. Resuelve en hojas adicionales el ejercicio 5 de la página 12 y el ejercicio 1 de la página 118 del mismo texto de matemática. Bien, vamos a explicar estos ejercicios. Tenemos el ejercicio número 5. Sea f la función real definida como, aquí tenemos el problema, la función f donde r pertenece al conjunto de números reales positivos, x que es igual a la función de x y que es igual a 3 elevado al exponente x. Ya como vimos en el texto, se trata de funciones exponenciales. Las fichas nos da una tabla que debemos completar. Aquí en esta tabla ya nos da los valores de x. Lo que nosotros debemos encontrar son los valores de y para eso nos presenta aquí la fórmula. ¿Y qué debemos hacer para encontrar los valores de y? Simplemente reemplazar el valor de x por cada una de estas cantidades que nos da la tabla. Así tenemos, por ejemplo, utilizando la primera cantidad, estamos reemplazando la x por menos 3. Así nos quedaría esta operación. En este caso, menos 3 igual a 3 elevado al exponente menos 3. Resolvemos y para que este exponente negativo se convierta a positivo debemos hacer una división. Por eso vemos aquí 1/3 y el exponente ya pasaría a ser positivo. Seguimos resolviendo y sacamos al final la división de esta cantidad y nos daría el primer valor, en este caso de y. Este mismo proceso lo vamos a realizar para cada uno de los valores, tomando en cuenta que cuando son valores positivos ya no es necesario hacer esta operación, sino que se saca el resultado directamente multiplicando el exponente por el número. Y así debemos completar toda esta tabla. Yo simplemente he ubicado las respuestas que nos dan números enteros para poder graficar mucho más rápido. Ustedes tendrían que llenar toda esta tabla y se van a dar cuenta que salen muchos números con decimales. Y más o menos con los valores que he sacado voy a obtener una gráfica de esta forma, que cuando ustedes los hagan con todas las cantidades también le va a salir algo parecido. Como pueden observar, la gráfica es un poco grande, no se la puede ver bien toda, pero ustedes lo pueden observar después. Aquí tengo el primer valor, aquí tengo el segundo, el tercero, el cuarto y acá el último. Toda esta gráfica corresponde a la función que nos da el problema. Y ya que hagamos esta gráfica, pasamos a la siguiente actividad que nos dice: describe las propiedades de f. Aquí ya ustedes tienen que redactar esta pregunta tomando en cuenta que para describir las propiedades de una función debemos observar la tendencia, en este caso aquí la tendencia para dónde va dirigido, la continuidad, la monotonía, la simetría, etc. Es decir, si tiene trazo continuo o no, si la función crece o decrece, si va de positivo a negativo o viceversa. Y cada asunto que ustedes observen de la gráfica deben redactar en esta parte de la actividad. Y así hemos terminado con el ejercicio número 5 y pasamos con el ejercicio 1 de la página 118. Se conoce valores aproximados con 7 cifras de precisión. Tenemos aquí las cifras
conocidas. Aquí nos muestra un ejemplo sacado ya los logaritmos. Nos dice, calcula el valor aproximado de x que se define en cada caso y verifica su resultado. Para realizar estos ejercicios deben revisar las páginas 114 hasta la 117 del texto de matemática de tercer año de bachillerato, tomando muy en cuenta las propiedades de los logaritmos. Igual aquí les dejo esta imagen donde pueden ver todas las propiedades que se aplican a los logaritmos. Vamos a pasar entonces con el ejercicio de literal A. Lo primero que vamos a observar aquí es la base del logaritmo. En este caso, esta es la base del logaritmo. En este caso nos estamos dando cuenta que es de base 7. Pero para resolverlo, como ya vimos al inicio de la actividad, se va a resolver con base 10. Para ello se debe realizar un cambio de base. Y para esto nos vamos a dirigir a la imagen y vamos a ver qué fórmula se aplica para el cambio de base. Aquí pueden observar la fórmula. Entonces el primer paso sería cambiar esta base 7 a base 10 y aplicamos la fórmula. Y ahí continuamos y aquí vemos que tenemos una fracción, un logaritmo con fracción. Para resolver este logaritmo acudimos a una propiedad de los logaritmos. Aquí observamos también nuevamente la imagen y nos dice que el logaritmo de una fracción es igual al logaritmo de a menos el logaritmo de b. Así entonces reemplazamos los valores y vamos a tener el logaritmo de 3 menos el logaritmo de 8 dividido para el logaritmo 7, que es la base del logaritmo. De ahí sacamos con la calculadora, en este caso he puesto aquí la calculadora para que se puedan guiar. Aquí tenemos una tecla que dice log. Ustedes aplastan primero log y luego el número y les va a salir el resultado. En este caso log 3 y cerrando paréntesis va a salir este resultado. Aplastando la tecla log, poniendo el 8 y cerrando paréntesis nos va a salir este resultado. De igual forma con el denominador. Y una vez que tengamos ya estas cantidades vamos a realizar esta resta que nos daría este resultado, tomando en cuenta que es negativo, y hacemos la división, lo que nos va a salir esta primera cantidad. Y esta sería la respuesta del ejercicio A. Pasamos entonces al siguiente ejercicio, literal B. Aquí vamos a hacer casi lo mismo, porque nos damos cuenta que tiene una base 3 y debemos cambiarlo para que sea base 10. Aquí vamos a reemplazar los valores y resolvemos. Pero aquí nos vamos a encontrar con otra propiedad. Nos vamos a encontrar que tanto el numerador como el denominador están elevados a una potencia. Y para resolver logaritmos con potencias es otra propiedad. O con exponente. Aquí tenemos entonces cuál es la fórmula que debemos utilizar para resolver esto. Sería el exponente que multiplica por el logaritmo del argumento. Y resolvemos. Esto lo vamos a profundizar también en el siguiente ejercicio. Tenemos entonces el ejercicio C. De igual forma, lo primero que vamos a observar es que el logaritmo ya está en base 10. Entonces, en este ejercicio ya no vamos a realizar el cambio de base. Y lo que vamos a hacer es aplicar las propiedades. Y la primero que vemos es el logaritmo de una división. Aquí tenemos entonces, recordemos que para sacar el logaritmo de una división se resta el logaritmo del numerador con el logaritmo del denominador. Así tendremos esto. Logaritmo 2 elevado a la potencia 7 por 7 elevado a la potencia 5 por 11 al cuadrado menos el logaritmo de 3 elevado a la potencia 6. Y seguimos resolviendo y nos damos cuenta que nos encontramos con otra propiedad. Cuando se trata de multiplicación se aplica otra propiedad.
Aquí los exponentes que están multiplicando pasan a sumarse. Por eso vemos el siguiente paso, que de multiplicación pasa a ser una suma. Y seguimos resolviendo. Todavía no podemos sacar los cálculos o los valores porque nos vamos a encontrar con otra propiedad, que sería el logaritmo con un exponente. Ya vimos acá, veamos nuevamente la imagen, que cuando se trata de esta propiedad, el exponente pasa a multiplicar el logaritmo. Entonces todos los exponentes pasan a multiplicar. Y tendríamos esta cantidad. 7 que multiplica el logaritmo de 2, 5 que multiplica el logaritmo de 7, 2 que multiplica el logaritmo de 11 y 6 que multiplica el logaritmo de 3. Ahora ya podemos empezar a resolver cada una de las operaciones. Hay que tener muy en cuenta, especialmente los estudiantes de bachillerato, que cuando les toque rendir las pruebas para el ingreso a la universidad, no se puede utilizar la calculadora. Por tal motivo, deben aprenderse bien primero las propiedades y también el proceso. Y como pueden observar aquí, las cantidades de cada logaritmo ya les serán dadas en el caso de problemas cuando no puedan utilizar la calculadora. Así que lo que vamos a hacer es reemplazar estas cantidades con las cantidades que están acá y tendríamos toda esta parte. Y procedemos a hacer las respectivas multiplicaciones obteniendo cada uno de los resultados, como podemos observar aquí. Y el siguiente paso es realizar todas las sumas, lo que nos daría esta cantidad. Y al final restamos estas dos cantidades y nos daría este resultado. Ese sería entonces el resultado final, y hay que tomar en cuenta que la actividad decía que se debe comprobar o verificar cada uno de los resultados. Para eso deben utilizar las calculadoras científicas, que yo estoy seguro que la mayoría de ustedes tienen estas calculadoras, pero en estas calculadoras no se puede realizar esa verificación. Deberían utilizar una calculadora un poquito más sofisticada. Y así terminaríamos con este ejercicio de matemática. Y pasamos a la actividad 4, que corresponde a emprendimiento y gestión. Tenemos el numeral 1. Lee las páginas 80 y 81 del texto de emprendimiento y gestión de tercer curso de bachillerato y realiza las siguientes actividades. Aquí les dejo el link para que revisen estas páginas. Desarrolla la mezcla de mercado, es decir, las 5 variables de mercado que se deberían aplicar a los siguientes productos y servicios. Para el efecto, en tu cuaderno deberás completar el cuadro que consta a continuación. Aquí tenemos el cuadro, pero también nos dan algunos ejercicios o nos dan ejemplos de productos. Todos estos productos los ubicamos en la tabla y vamos a llenar este cuadro. Por ejemplo, tenemos el nombre del producto de servicio, que es el primero, dice jabón en láminas portátil. Podemos poner el nombre del producto, que en este caso le he puesto Jabontil, que es un nombre ficticio. El precio será de $3.50. La plaza en centros comerciales, la promoción, publicidad en redes sociales y la personalización, personal experto en ventas de productos de aseo. Y tenemos aquí también el nombre de un servicio, que es coloración o corte de cabello a domicilio. Le he puesto como nombre Peluquín, que tiene un precio de $4. La plaza sería en el respectivo local. La promoción también puede ser en publicidades en redes sociales, y en la personalización se contará con personal con experiencia en peluquería unisex. Bien, así deben llenar ustedes los productos que aún faltan por llenar y completarían esta tabla. Seguimos con un numeral 2. Con base a la lectura de las páginas 80 y 81 del texto de emprendimiento y gestión de tercer curso de bachillerato, piensa en un producto o servicio nuevo y desarrolla una mezcla de mercado, es decir, de las 5 variables, que le permitan permanecer por más tiempo en el mercado. Es decir,
que sirva para alargar su ciclo de vida, tal como lo ha hecho la aspirina con su pastilla que calma varios síntomas. Te comentamos que este análisis te puede llevar a construir para este momento o a futuro tu propio emprendimiento, de manera que alcance las metas financieras propias y o familiares y tengas autonomía económica. Bueno, en esta actividad van a hacer algo parecido, van a utilizar esta tabla, van a idear, van a imaginar, van a crear el nombre del producto de un servicio. Luego ponen el nombre del producto, ubican un precio, ponen la plaza, la promoción y la personalización y así completan esta actividad 2. Y con esto hemos cerrado la asignatura de emprendimiento y gestión y pasamos a la actividad 5 con inglés. Tenemos el tema Ecuador y el deporte. Nos dice: esta es una actividad oral, es una comunicación oral, es decir, que deben escuchar audios para responder cada una de estas actividades o también ustedes deben hacerlo de forma oral a sus compañeros o docentes. Dice el numeral 1, responda a esta pregunta con su maestro, compañero de clase o familia. ¿Qué tipo de deportes practica la gente en su comunidad? Como aquí lo indica, ustedes van a hablar o van a decirlo de forma oral a sus compañeros para hacer la práctica del idioma respectivo. Y en el numeral 2, escucha el programa de radio sobre deportes y responde a las siguientes preguntas en oraciones completas en su cuaderno. ¿Cuál es el deporte más practicado en Ecuador? ¿Y dónde se juega principalmente los nuevos deportes de moda? Bueno, como lo indica aquí la actividad, ustedes deben escuchar un programa de radio. Para eso, su docente o la página del ministerio le facilita este audio. En este momento el audio aún no se encuentra disponible, pero cuando ya salga los dejaré en la descripción para que los puedan descargar. Mis estimados estudiantes, esto es lo que les puedo explicar y sugerir en esta nueva semana de trabajo. Espero que esta les sirva y les ayude para su trabajo respectivo. Recuerden que en la descripción les dejo el link para que puedan descargar este documento. Cualquier duda, sugerencia o comentario, déjamelo en la caja respectiva. Nos vemos en una próxima oportunidad.